Vida para Todos presenta Mensajes de Vida con el pastor Silvano Cáceres. Palabras de reflexión bíblica para nuestra vida cotidiana, en vivo desde una de nuestras celebraciones. Y quiero darte una palabra, y hay un versículo de Job que encierra ese espíritu, que este tipo que estaba viviendo un montón de miserias humanas, que tenía que ver con su salud, con su familia, sus hijos, su finanza, en algún momento recibió una palabra y dice: lo que Dios dijo sobre mi vida se va a cumplir. Lo que Dios determina sobre mi vida se va a cumplir. Y hemos comenzado un nuevo tiempo, en este año, donde yo sé que Dios ya te ha hablado. Más allá de tus circunstancias como Job, hay una palabra que está en tu corazón. Vos sabés que te va a ir bien, que te tiene que ir bien. Fuiste llamado para ser un hijo de Dios, no un abortivo, no un desconocido. Un hijo, y al hijo se lo trata con honra, con cuidado, con darle lo mejor. De eso se trata. Entonces, quiero decirte que Dios te dio una palabra, y muchos de ustedes hasta específicamente saben que este año es un año fundamental en su vida. Hay una convicción interior, y justamente la palabra es la que nos fortalece en medio de una circunstancia. Porque lo que Dios dijo, Él dijo, la palabra de Dios tiene un respaldo de autoridad. Entonces, lo que Dios dice se va a establecer. Lo que Dios dice, ni siquiera el diablo puede frenarlo, porque él es mentiroso, es padre de mentira, no dice la verdad es lo de Dios, y la verdad de Dios es la que se cumple. Entonces, yo creo que hay oportunidades para tu vida que están en el corazón de Dios, que están dichas por Dios y que se tienen y se van a cumplir. Sí o sí. Las promesas de Dios son sí y amén. Esto es así. Cuando Dios dijo una cosa, se hizo. Cuando Dios dice una cosa, se seguirá haciendo. Pero hay de alguna manera algo en nuestro corazón, porque en el fondo ni el diablo puede abortar lo de Dios se cumple, pero en el fondo somos nosotros lo que podemos hacer que una palabra de Dios no se cumpla. ¿Será posible que estropeamos las historias? Porque Dios nos dio el potencial para creer, para apropiarnos, para ejecutar, para accionar. Dios nos dio ese potencial de ser gente de fe y gente de Dios, pero estamos en medio de una totalidad donde hay una parte nuestra que puede ser usada por el enemigo, que tiene autoridad si se la damos, para que eso de Dios no se cumpla. Entonces hay una advertencia, esta es una palabra para que abraces lo que se te puede perder, para que tomes con más fuerza y que entiendas cómo hacer que todo lo que Dios dijo que de esta persona se va a hacer, no se pierda. Abrí la Biblia, 1 Corintios, capítulo 10, verso 5. Va a ser más lectura por ahí que palabra, pero yo te voy a ir guiando para que podamos entender todas estas cosas. Es tan lindo hablar de las experiencias de otros, al menos para aprenderlas, pero hay que aprenderlas. Y el pobre pueblo de Israel nos da letra para todo, y estos que tenían que conquistar, como nosotros, tenían la potestad de poseer o no poseer. Por eso hoy te voy a hablar de los pecados del desierto, que pueden ser actitudes nuestras para perderlo todo. Bien, dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios. Había una porción de gente de los cuales Dios se agradó, pero de los más, de la mayoría, Dios no se agradó. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, verso 6, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como alguno de ellos. 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. 5, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos que murmuraron y perecieron por el destructor. Yo me alegro de ver mucha gente hoy, gente muy querida, y algunos que sé que la están peleando, que les cuesta, pero de pronto, como me dijo una chica, ya vine el domingo pasado, ahora vinimos y estamos como empezando. Y es una buena decisión. Dios tiene cosas buenas para nosotros.
La verdad que uno busca por todos lados y terminás en la presencia de Dios. Porque fuera de Dios le das, insistís, las cosas no funcionan. Es más, aunque te vaya aparentemente mal en las circunstancias, porque el sol sale para buenos y malos, no es que los que vienen a la iglesia no les pasa nada. El tema es con quién o de qué manera vos pasás aún lo peor que te puede pasar. Y lo más triste es que te pase lo peor sin Dios. Y acá entre ustedes hay gente que lo ha perdido todo. Hay gente que ha pasado por tiempos de mucha enfermedad. Acá hay gente que ha pasado por momentos de pérdida, perder un ser querido, una hija. Pero con Dios es diferente. Y lo que Dios tiene son cosas buenas para nosotros, pero la manera en que nosotros vamos tomando eso de Dios viene en esa perfecta escenografía a través de esta figura del desierto, ¿no? Entonces, Dios siempre tiene algo para el que le busca. Dios tiene algo en su propósito, pero evidentemente en el camino Dios va viendo si a alguien le agrada, si una generación no le agrada. Algunos llegan y otros no llegan. Estos caminos, estos tiempos de transición, son los caminos donde Dios siempre está presente. Una de las nuestras dijo esta semana en un devocional, una de nuestras líderes, la visión de Dios se va a cumplir, pero la visión de Dios tiene un tiempo donde aparentemente no pasa nada. Y esos tiempos son estratégicos porque sí está pasando. Aunque no lo veamos, aunque nada pase por nuestra razón, por lo que podamos entender, Dios ya está moviendo los hilos. Hay contactos divinos, hay gente que de alguna manera se está acercando para abrirte puertas de parte de Dios para que lo de Dios se cumpla. Entonces, evidentemente, lo de Dios es fácil, se puede tomar, pero el tiempo es directamente proporcional a la manera en que nosotros seamos abiertos, nos dejemos modelar por el Señor. El tiempo de desierto es donde Dios dice, te estoy probando, y a medida que pases las pruebas, estás habilitado para tomar aquello que viene para tu vida. De hecho, el desierto no es un lugar para vivir, es un lugar de transición. Una pequeña transición es algo de paso. Pero el desierto, a ver si va el término, es un probador, es un filtro. El tiempo de desierto es la oportunidad de Dios de probar una generación. Y el desierto en particular de esta gente que nos dicen que tengamos cuidado y aprendamos de ellos, fue para ellos un lugar para saber qué gente va a llegar a algo y qué gente no va a llegar a nada. Usted tiene una palabra, usted tiene un propósito, pero sabrá Dios, solamente Dios, si usted está habilitado, si estás predispuesto, si tenés la actitud correcta para tomar todo lo que Dios tiene para tu vida. 1 Corintios 10:11 también dice que todas estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para enseñarnos, para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo te vengo a advertir hoy. Te vengo a decir, Dios te quiere dar una revelación, te quiere dar una palabra para que puedas entender e identificar algo en tu propio corazón. Y vamos a terminar esta reunión de alguna manera diciéndole al Señor, examíname, oh Dios, y pruébame. Ve si en mí hay caminos de maldad. Que el Señor allane los caminos. Hacele la vida fácil a Dios. Créele, acondiciona tu corazón para que todo lo que Dios ha dicho se cumple para este tiempo. Deuteronomio capítulo 1 también, algunos versículos, creo que los tengo acá. Les voy a leer diciendo de la siguiente manera, verso 34 y 39. Y oyó Dios la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Y vuestros chicos, los cuales dijiste que servirían de botín, y los hijos que no saben lo bueno ni lo malo, ellos entrarán y a ellos la daré y ellos la heredarán. Pero ustedes vuélvanse al desierto, vayan al desierto camino del Mar Rojo. Queridos, la tierra, la promesa de Dios, el propósito, el proyecto de Dios, la hereda una nueva generación. Una nueva generación que no tiene que ver con un momento en la vida, no se trata de ser niño, joven o viejo, se trata de una generación que tiene una mentalidad de fe, que sabe
administrar su vida, sus decisiones, sus tiempos, que es una persona entendida de saber cómo opera Dios y se transforma en una nueva generación. Vos podés ser un viejo, no importa, los años se van a pasar, las canas, las arrugas van a venir, es inevitable. Y la esperanza es que a todos les va a pasar lo mismo. A tu hijo que te dice, viejo, ¿estás viejo? El tiempo le va a pasar también, no te preocupes. Pero la nueva generación es gente de Dios. ¿Te acordás? Isaías 40 dice, Él da esfuerzo al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguno. Los muchachos, los jóvenes generacionalmente se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, eso es una nueva generación. Los que esperan en Dios, los que saben plantarse en una palabra, no se desesperan, saben que mientras uno aparentemente no esté activo, Dios dice, estad quieto y ved la salvación de Jehová. Esa es la nueva generación que espera, que tiene nueva fuerza, que levanta alas como águilas. Ellos corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. No es cuestión de edad, diga, no es cuestión de edad, sino de mentalidad. Así que yo quiero nombrarles rápidamente en esta mañana 6 actitudes, 6 pecados de desierto, que son las que pueden llegar a hacer que todo lo precioso que Dios dijo que te va a suceder en este año y nos va a suceder como congregación, puede que no suceda. No es por Dios, no es por el diablo, es por nosotros, ¿sí? Entonces tomemos, por ejemplo, estos cabezones, que a veces pienso que no eran tan distintos a nosotros, pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo porque nos tomamos entonces la oportunidad de aprender de ellos. El primer pecado de desierto que hizo que estos queden a la mitad de camino, Dios se fastidia con aquel que no se encuadra para poseer la tierra. Yo a veces me he creído porque a veces la gente misma me ha ayudado a creérmelo, tan importante y tan fundamental para lo que haga Dios que me creo exclusivo. Y no somos tan exclusivos, somos importantes y estratégicos. Pero lo que nosotros no tomamos se pierde. Lo que yo no tomo como lugar, puede ser que otro lo ocupe. Preguntale a Saúl, que hablamos de él hace poquito. Dios dice, Jehová elige, pero el Señor también desecha. ¿Está bien? Entonces, la primera área, el primer pecado de desierto es la queja y la murmuración. No te voy a decir que lo repitas a ver si se te pega. Dice, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Dios nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. La primera cosa que puede matar el sueño de Dios para nosotros y una congregación es la queja y la murmuración. La queja y la murmuración tienen como base algo real, el dolor, la injusticia, lo que está mal. Y de hecho, si usted busca una iglesia perfecta, no venga a esta, porque si quiere encontrarle defectos, los va a recontra encontrar. Si usted quiere un pastor perfecto, olvídese de mí, porque según con el ojo que me mire, usted puede encontrar grandes potencialidades o cosas que no les encuadra. Y eso es así, nos pasa en la vida. No nos casamos con un ser perfecto. El matrimonio no es de perfecto. No es desde lo irreal, es desde lo real. Y cuando nos casamos, empezamos a ver el ser real y de eso se trata el asunto. Entonces la murmuración y la queja viene de algo real, de algo genuino, algo mal hecho, de una ofensa, viene de algo que puede ser distinto y demás. Ahora, ¿cuál es el pecado en todo esto? ¿Será que no hay que hablarlo? Sí hay que hablar las cosas. La palabra del Señor dice que exhortemos a los que andan desordenadamente. O sea, un desordenado hay que sentarlo y hay que hablarlo. Lo que está defectuoso se debe arreglar. ¿Cómo se arreglan las cosas? En principio, conversando, haciendo un estudio de situación. Entonces somos unos ciegos diciendo, está todo bien, está todo bien. No, en algún momento si está todo mal, querida, tenemos que sentarnos. Si las finanzas no funcionan, si la intimidad no funciona, si está bajando la motivación. En la iglesia pasa exactamente lo mismo. Somos seres humanos trabajando juntos. ¿Se imagina? El ser humano es complicado. ¿Cuántos dicen el ser humano es complicado? Baje la mano. Y Dios dice, júntense.
lleven mi reino adelante, Dios no sabe lo que está diciendo. Si a veces en un matrimonio no nos ponemos de acuerdo, ¿o no es así? No levanten la mano, no la bajen, nada. No hagan cara de que está todo bien. Pero si en un matrimonio, ¿cuánto nos cuesta? ¿Se imaginan en la iglesia? Manada pequeña, el Señor les ha placido darles el reino. O sea, Dios igualmente se la juega con nosotros. El problema de la murmuración y la queja no es los problemas, sino dónde se elabora la respuesta al problema o el sentimiento. ¿Y sabe cuál es el pecado? Lo que pasa en las tiendas. ¿Qué es las tiendas? Donde vivimos. Si no, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar media hora en alguna reunión diciendo vamos a solucionar el problema porque los trapitos sucios se limpian en casa. ¿No dice el dicho así por ahí? Entonces, bueno, sería vamos a solucionar el problema. Lo hacemos en la luz, con los hermanos, y después servimos una buena santa cena de gente genuina que arregla sus problemas. ¿Me hago entender? Eso sería de bendición. Eso es edificación. Confesaos los unos a los otros para ser sanos. Necesitamos hablar, pero ¿dónde? En la luz. ¿Y dónde arregla supuestamente los problemas la gente? En las tiendas, en lo privado. Entonces ahí vienen las charlitas, vienen los comentarios y la murmuración y la queja es la palabra mal empleada en el lugar incorrecto. Eso es un cáncer para la iglesia, para una visión de Dios. Yo no sé cuántos están de acuerdo, pero eso mata. Yo he visto iglesias que literalmente se destruyeron. Se hicieron polvo por la queja y la murmuración. Otras iglesias que tienen los mismos o más problemas son más sabios porque aprenden a solucionar los problemas juntos, y esto es de Dios, porque cada vez que abrimos el corazón de esa manera somos sanados. Entonces, esto pasa en las tiendas. De hecho, hay que tener muchísimo cuidado en una iglesia. Y venimos enseñando, es más, las últimas prédicas, escúchenla, solucionen las cosas donde tienen que solucionarse. Donde tiene que solucionarse. Nunca hable de un tercero si ese tercero no está presente. Y si ese no está presente, por más desgraciado que sea, usted dice, se respeta. Porque sabe que nos falta a los cristianos, a veces más allá de la palabra y todo, un poquito de educación. Somos mal educados. ¿Saben cuántos dolores de cabeza le ahorraríamos a Dios por ser educado, hablar con la persona correcta? Porque la manera, y vamos a ver que las puertas de entrada a esto son humanas, pero en realidad es una oportunidad para el otro que quiere hacer lío. Y el otro habla al oídito y habla con preguntas. Siempre que alguien te va a sacar de un ministerio, de una congregación, del plan de Dios, de lo que Dios tiene para tu vida, acuérdense, lo va a hacer con una pregunta, no con una afirmación. ¿Y cómo sabe usted que es una pregunta? Porque es una estrategia diabólica. Porque siempre que Satanás quiere meter su voluntad y estropearlo de Dios, lo hace con preguntas. Andate a Génesis, ¿con que Dios dijo? ¿Con que le crees a Dios si estás enfermo? ¿Con que en la iglesia Dios va a obrar y viste lo que hay en la iglesia? ¿No viste el pastor? No, ¿qué? Que es morocho. Ya lo sabía. Empieza con las palabras. ¿Qué pasó? Es el mismo. Satanás es trucho. Diga es trucho. No ignoramos las maquinaciones. Es tan fácil no ignorar las maquinaciones que por fácil nos comemos el anzuelo. Lucas 4. Con que si eres hijo de Dios, guarda con la pregunta que te genera duda. Porque detrás de la duda no viene de Dios. La convicción es de Dios, la dirección es de Dios, el establecimiento, el gobierno es de Dios. Y si Dios tiene que mover la nube, esto es, darte un cambio de dirección, que en nuestra vida lo hemos vivido, asegúrate que sea gente de Dios, no que habla de Dios, sino que sus frutos hablen que es gente de Dios. ¿Qué es gente de Dios? Gente establecida, gente con fruto. El diablo es chamullero y los argentinos a veces nosotros le copiamos bastante, porque de chamullo somos campeones del mundo. Pero la gente que sea gente de Dios es gente que trae revelación,
es gente de fruto, de establecimiento. Por eso una palabra de un pastor, Sebastián, para mí tiene un peso tan distinto, porque él puede mirar 50 años atrás y dar una obra. Hay algunos que están mirando 50 años adelante porque los últimos 5 años fueron desastrosos. No tienen testimonio. Y el que no tiene testimonio no tiene autoridad, al menos para mí. Cuando a Sebastián le dijeron, para nosotros usted no es un charlatán, no es un tipo que busca un puesto, un tipo humilde, un padre espiritual, un hombre con testimonio. Para nosotros usted es un apóstol, le dijeron. Esa es la gente de Dios, gente de revelación. Entonces, querido, todo lo que te puede pasar bien, cuidadito. No te lo va a robar la comunión de los santos, sino el chamullo de la tienda. Copiame la frase que salió linda. La segunda cosa es la idolatría. No seamos idólatras como algunos de ellos, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Entonces la idolatría no es para aquellos que solamente están con sus rituales, con sus altares en su casa. La idolatría es todo aquello que toma un lugar que le corresponde a Dios. Y todo aquello que le corresponde un lugar a Dios y toma tu voluntad, tu prioridad y que cambia tu decisión y que puede cambiar tu destino, se transforma en idolatría. Mensajes gloriosos. Quiero repetir, sí, un ejemplo porque me pareció revelación de Dios para mi vida en estos últimos tiempos. Probablemente vos tenés una fe muy fuerte y entendés que la verdadera adoración es espiritual, no material. Que a vos te pongan el san no sé cuánto, la santa no sé cuánto, no te hace, porque vos trascendiste en tu madurez espiritual y sabés que, como me dice mi nena, mirá, como le pasó al Cristo Redentor de Brasil, le cayó un rayo, perdió un dedo. Ni Cristo se pudo cuidar a sí mismo. Cristo, trucho. Una riestra de ajo, vos te pensás. Yo te voy a decir, ¿qué hacemos los cristianos? Cocina, tablita, diente de ajo, churrasquitos. ¿No es mejor? Para la gloria de Dios, el gozo del Señor. Y amén. Hay que ser animal. Pero hay otras idolatrías, porque la pregunta sería, ¿y por qué no estás viviendo el sueño de Dios? ¿Qué hace que ha menguado tu ministerio, tus ganas, tu motivación? Un ídolo se te metió. Alguien se te metió en el camino. Y repito este ejemplo, porque a veces, cuidado, hay que amar sobre todas las cosas a Dios, pero hay que poner las cosas en su lugar. Ojo con los afectos. Los afectos hacen que nosotros abracemos cosas por los afectos, porque moverlos un poquito por ahí nos duelen. Pero antes que cualquier cosa es Dios para nosotros. Es Dios. En dos sentidos los afectos. Me acuerdo que hace muchos años atrás nos regalaron por una cuestión de mérito, de trabajo, un regalito. Y el regalito tenía que ver con un símbolo de idolatría. Y se te mezclan esas cosas, los regalitos. Ay, me lo regaló mi abuelita, mi mejor amiga, mi compadre, esto, lo demás. Y de pronto por afecto, que es un souvenir, ay, ¿cómo lo voy a tirar? Tenemos maldición en casa. Y hay que leer las casas, a ver qué está pasando por acá. Y nosotros tuvimos un choque de sentimientos. Por un lado, que artísticamente era un lindo símbolo, afectuosamente era muy fuerte, gente muy querido y un mérito y reconocimiento. Pero a la hora era un objeto de adoración. ¿Sabe dónde terminó el objeto de adoración? En la basura. Porque yo, sentimental y emocionalmente, no voy a traer maldición dejando afuera a Dios simplemente por un sentimiento. Dios está antes que eso. Limpia tu vida y cuida tus afectos. Y sé recto, firme. El ejemplo que usé el otro día fue de los idólatras, ¿se acuerdan que pasaban sus hijos por el fuego? No nos dice mucho porque ni loco, es una imagen aberrante, bizarra, mala para nuestra vida. Jamás nosotros podríamos pensar algo así, por supuesto. Pero hay un símbolo, una verdad espiritual en eso, y es que el altar de Dios debe ser con un sacrificio para Dios. En el altar tenía que haber una ofrenda para Dios, tenía que haber algo de Dios, tal cual Dios lo había establecido. El altar siempre es para Dios. Pero la figura para nosotros es cuidado con nuestros afectos. Que en ese altar que debe ser para Dios, no pongamos a nuestros hijos.
Que tu hijo no te robe la bendición. Podés ser padre, madre, bendecirlos. A eso nos llamó el Señor. Pero a la hora de poner un orden y prioridad, yo sé en quién he creído. Y todo tiene un lugar. Los hijos no pueden cambiar mi decisión, mi compromiso, elaborar futuro, destino, porque por un afecto mal empleado yo puedo perderlo todo y una palabra se puede caer. ¿Y sabés dónde vas a parar? A dar vuelta en el desierto. Vas a pasar toda una vida hablando de Cristo, de teología, del ministerio, del llamado que vos tenés, pero no has crecido porque alguien que da vuelta nunca se establece, y si vos no estás establecido, no echás raíces, jamás vas a crecer y llevar fruto y bendecir a alguien. Vas a ser un murmurador, un resentido, un andador de tiendas. Dios te dice, hay buena tierra y ministerio, pero hay que ponerlo a Cristo en el altar. Y cuando Cristo está en el altar, tu familia, tus hijos, todos son bendecidos. Y vos tenés un ministerio familiar a la ciudad y, ¿por qué no, a otras naciones también? Así que cuidado con la idolatría. Número 3, la inmoralidad. Pues la voluntad del Señor, dice la carta a Tesalonicenses, es vuestra santificación, que te apartes de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa, / su esposo, en santidad y honor. Deuteronomio decía, ni forniquemos, que hubo un desparramo, una mortandad de 23.000. ¿Cuánto para hablar de estos puntos? Pero hay una clave en esto, que dice que el Señor quiere que seamos santificados. Y yo te tiro una clave para que tengas un motor y una motivación de parte de Dios para que te cuides. ¿Sabes cuál es la clave para la santificación? Ay, no tocar esto, no hacer esto. Claro, ese es el camino, lo que nosotros queremos, no contaminarnos. Es enfocarte en algo de Dios. Porque la santificación tiene que ver con dos cosas. Es apartarse para. Entonces, si vos haces una santificación de apartarse, te volvés un legalista y después andás por 4 vientos, por radio y demás, dándole con un caño a todo el mundo, diciéndole, porque estos hacen, no hay que hacer y no hay que hacer. Toda la vida nos tuvieron en la iglesia que no, y para hacer algo que hicimos, no fuimos. ¿A quién ganamos? A nadie. ¿Cómo volvimos? Destrozados. No se trata solo de no, porque vos cuando le pones el para, cambia tu manera de vivir y de darle valor a las cosas. Yo conté el ejemplo tiempo atrás, que lo que mejor me pasó a mí es que digan, hay que ir a liberar un endemoniado. ¿Por qué? Es más, los voy a mandar a ustedes dentro de poquito. Porque sabés que para ir a ministrar tenés que estar alineado con Dios, en santidad, si no, no tenés autoridad. ¿No es cierto? Entonces, lindo, no podés hacerte el canchero con el diablo, viste, yo voy a la iglesia, y no le hago mal a nadie, toco de oído, y mi señora es la que ora. El diablo te va a pegar un revoleo. Sirvan al Señor. Para. Muchos de ustedes le esquivan a los ministerios. Le anteponés la nena, el nene, esto, lo que sea. Cuando vos servís al Señor, estás comprometido con el para, todo lo que estás lidiando tiene otro valor. Ponete a servir al Señor. Sé útil, sé instrumento, porque el que se limpia de todas estas cosas será usado para. Y como vos nunca estás siendo usado para, vale todo. Pero cuando te metés para ser un instrumento, te empezás a limpiar. A la hora de decir, yo mi autoridad no la voy a dejar por esto. Cambia tu control remoto, cambian tus ojitos, cambian tus negocios, tu manera de hacer las cosas. Comprométanse en servir a Dios. Va a ver que su vida va a ser más santificada. Porque es un soldado que tomó la causa y ahora a usted no le agrada a cualquiera, sino agrada a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? Entonces, la inmoralidad se cura sirviendo al Señor, metiéndonos con el Señor. Jóvenes, sirvan al Señor. Que todavía es chico, él no les nace, está estudiando. Ponelo ya a tu hijo a servir al Señor, no va a andar en pavadas por ahí. Cuanto más esté en oración, en comunión, que dale con la guitarra, que hay que prepararse, que hay que hacer misiones, hay que viajar. Chicos, sirvan al Señor, no se queden así porque cualquier cosita se te puede pegar. Huyan
Huyan, dice la palabra, de todo eso. Número 4, la incredulidad. El Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Qué lindo nos vemos en la iglesia. Pero dice que el Señor conocía el corazón de todos, no necesitaba que nadie le diga qué había en el corazón de hombre. Y Jesús, sabiendo esto, a muchos en la cara le dijo: muchos de ustedes no creen. Y muchos pueden venir a la iglesia, escuchar la palabra, pero no creen. Y tenés el potencial de creer para ir al cielo. Hoy podés creer en Jesús. Aquel que cree en el Señor Jesús será salvo. El que cree en mí será salvo. O sea, hoy podemos dejar de venir de gusto a la iglesia, salir de la incredulidad y caer y entrar directamente al reino de los cielos por la fe. Pero podés no creer, rechazar y caer en la incredulidad. Dios tiene promesas para su vida. De parte de Dios se lo digo. Pero hay muchos de ustedes que no creen. ¿Por qué? Ay, porque estoy así. Y porque no sucede. Y tantos años. Y que ya no me animo. Conforme a tu fe, dice el Señor, será hecho. Rechazá la incredulidad. Porque no estás diseñado para la incredulidad, sino para creer. Tenés una medida de fe y la promesa la heredarán aquellos que siguen creyendo, que no se desaniman, que como Abraham en el desierto, él caminó sin saber a dónde iba, sostenido en una palabra, en el invisible, no en lo que veía, sino en lo que creyó. Así que no solamente debemos dejar afuera la queja, la murmuración, la idolatría, la inmoralidad, sino también la incredulidad. Y rápidamente te llevo a los 2 últimos pecados del desierto. Número 5, la rebeldía y desobediencia a la autoridad. ¿Sabe que estos del desierto, por 10.000 cosas, oyeron la voz que no debían oír? Y cuando oímos la voz que no debíamos oír, pegas vuelta atrás, se te cae todo. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Yo iba a terminar, pero te lo digo en el mientras tanto. Detrás de todos estos pecados que son tan humanos, hay un autor intelectual que está detrás de esto. Y hay una estrategia que es sumamente satánica, que tiene que ver con abortar todo lo que tiene que ver trabajo con autoridad, con el otro. Esto pasa en el hogar, esto pasa en un trabajo, nos pasa en un país, pero también nos puede pasar en una congregación. Mire, Satanás odia que te vaya bien, Satanás tiembla por todo lo que estamos diciendo que Dios va a hacer con nosotros en esta ciudad, pero él tiene maneras de operar. Así como hablamos de la estrategia de la pregunta, de la palabra al oído capciosa, él es un rebelde desde el principio. Y hay un carácter que se manifiesta, y sería lindo una buena prédica que quizá no puede dar Shimodian hablando de estos tiempos finales escatológicos, pero hay una clave, porque Timoteo dice que en los últimos tiempos, y ahí habla de los rebeldes. Y usted fíjense que es un espíritu satánico que hay, porque en todo lo que debería haber comunión hay disensión. Está el otro manejando su estrategia, dando letra. Los hijos están en contra de los padres. Antes los padres eran respetados por sus hijos. Ahora, ¿quién gobierna la casa? Los nietos, los hijos. Los viejos obedecen. Eso no es el plan de Dios, ¿eh? No es el orden de Dios. En la iglesia hay autoridades puestas por Dios. Por eso la palabra dice, estén sujetos. Pero hay un espíritu en estos últimos tiempos y sobre todo en el pueblo de Dios que tiene que ver con hacer la suya. Entre cantos, ¿cómo es? No, es el de poniendo la ganza, el otro. Gloria a Dios, aleluya, cada uno hace la suya. Ahí está. Ese viene después, conejo. No te voy a sermonear con esto, pero que nosotros no nos manejemos en el espíritu incorrecto. Amén.
traigamos el orden de Dios a nuestros hogares. Hijos, obedezcan. No dice padres, obedezcan a sus hijos en todo. ¿Quién tiene que obedecer? El hijo. Porque en la casa el padre es autoridad. Si no te gusta, levántate como autoridad, pagate el alquiler, la comida, hacete cargo de todo y te vamos a felicitar. Le vamos a dar un pergamino grandote en el hogar, en los ministerios, en la obra del Señor. Es para trabajar juntos. Esto dijeron, designemos un capitán. Y la última, el sectarismo y la división, que está medio acompasado, ¿no? Estos fueron los del Consejo de la Congregación, números 26, que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Dios. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió. ¿Para qué contarte tantas historias? Pero fíjense qué interesante, ¿no? De no mezclar la familiaridad con lo de Dios. Por eso, en esta nueva etapa, más allá de nuestra familiaridad, Francisco, ya decirle Francis es parte de la familiaridad. Él se llama Francisco, pero le digo Francis, bueno, en su humanidad. Pero querido, en el ámbito de la obra de Dios, para mí es el pastor Francis. Cuando él trae palabra, es Dios trayendo palabra al pueblo. Para mí, un regalo de Dios, este hombre de Dios. Entonces, ese respeto que debemos tener por la obra de Dios. Se me hace difícil con Sebastián, mi papá, pero el Señor constante me dice, honra al hombre de Dios. Él es el hombre de Dios. Llámale apóstol ahora, lo que quiera llamarle. Pero también es mi viejo, ¿no? Pero si yo quiero bendición, no voy a usar mi familiaridad para que cuestiones familiares personales me impidan honrarle como un hombre de Dios. Porque la bendición y la palabra se da cuando no ando en la queja y la murmuración, cuando ando en la división, cuando no ando en la inmoralidad y todas estas cosas que nosotros hemos compartido. Termino con esta palabra. Vale la pena agradar a Dios en el desierto, ¿sí? Porque todo lo que Dios ve de ti en el desierto va a determinar tu capacidad de gobernar o no lo que viene. ¿Cuántos quieren tomar posesión de lo que Dios trae para su vida? Yo primero. Pero lo que Dios está viendo en el tiempo de desierto, cómo soluciono, cómo muestro mi madurez y demás, determina si lo voy a tomar o no. Termino literalmente con esta palabra. Deuteronomio 8 dice, el Señor cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. El Señor te pone a prueba antes de tomar posesión para saber realmente qué hay en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Y cuando hayas comido y estés satisfecho, multiplicado, prosperado, bendecido con oportunidades, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado, advertencia, de no olvidar al Señor tu Dios, no dejes de cumplir sus mandamientos. Y esta es la promesa, queridos, nos tenemos que ir a casa antes abriendo nuestro corazón al Señor, pero también con esta promesa el Señor dice, y comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Qué puede quitar la bendición de Dios? ¿Qué te puede quitar? ¿Dios te la quita? En principio no. ¿El diablo te la puede quitar? Para nada. Pero vos podés perder todo un propósito de Dios genuino, una oportunidad única para este tiempo. ¿Qué hay en nuestro corazón para mejorar? ¿De qué pecado me tengo que arrepentir? ¿Qué estructura de vida seriamente tengo
que replantear en mi vida y hacer cambiar una manera de moverme, de relacionarme, de pensar, de moverme con el otro. ¿Qué puede impedirte? Y yo creo que el Espíritu Santo en estos 2 minutos que tenemos te pueda revelar. ¿Habrá un dejo de Egipto, de rebeldía? A mí me la hicieron, y si usted sabe, y mis padres, y toda la autoridad que tuve. Y lo que me hicieron, y yo soy así porque la vida me hizo así. Lo que entra es la nueva generación. Es una nueva mentalidad. De los muchos el Señor no se agradó. Es más, Josué le dijo a Caleb en ánimo, si el Señor se agradare de nosotros, Él nos dará la buena tierra. Pero se tiene que agradar. Y lo que desagrada al Señor es el pecado de nuestro corazón. ¿Será la queja, la murmuración? Cuidado. ¿Será la inmoralidad? Replantea tus ojos, tu vida, tus prácticas. Serví al Señor, enrolate en una causa, vas a ver que cambia tu santificación. Idolatría. ¿Quién maneja tu agenda, tus horarios, tus compromisos con Dios? Espíritu de división. Cierra tus ojos. Señor, cada persona y este pueblo está llamado a vivir plenitud. Plenitud. Querido, hay decisiones, hay dudas, hay temores. Este pobre clamó al Señor y lo oyó y los libró de todas sus angustias. Dios en el desierto está cambiando tus motivaciones, tu carácter, tus convicciones. Dios sabe lo que está haciendo. La bendición de Dios ya está, querido. Pero hay un corazón que tiene que cambiar, ser dócil en las manos del Señor, porque el desierto nos afloja, el desierto nos humaniza, el desierto nos hace bajar de nuestros caballos, de la arrogancia, del orgullo, de nuestra conveniencia, de nuestras convicciones, pero nos hace dóciles para que el Señor dice, entren a la buena tierra que yo les doy. Señor, que esta palabra sea una palabra que desnude toda estrategia, que se quiera levantar cuando tú has establecido algo glorioso para nuestras vidas. Señor, este cordero manso que es lobo rapaz, es desnudado por tu palabra, porque la luz lo ilumina todo, aún las tinieblas más profundas. Gracias, Señor, por lo que viene. Confiésele al Señor su pecado. Límpiese, santifíquese. Haga promesas a Dios, haga cambio en su manera de... Cuide lo que Dios le ha dado, lo que tiene y lo que tiene proféticamente. Mantenga ordenado su hogar, sus relaciones, mantenga ordenado su mapa ministerial. Señor, en tu nombre declaramos esta palabra y que el desierto será un corto camino y nos preparará, Señor, para aquello que viene para cada uno de nosotros. Señor, desnuda toda estrategia de aquel que viene a manejar, que viene a poner por detrás de bambalinas todos los ingredientes para que tu pueblo caiga de la gracia. Por eso, Señor, hoy nos levantamos, te damos gracias. Este es nuestro año, Señor. Este es tu año, dice el Señor. Esta es tu oportunidad. La tierra te da su fruto. La vida te ha dado fruto
pero el fruto del cielo es diferente. Vienen tiempos de plenitud. Póngase de pie, le cantamos al Señor. Y ahí, antes de despedirnos, sin mucho protocolo, le preparamos nuestras ofrendas al Señor. Pero mientras seguimos en este espíritu y le decimos: aquí estoy, Señor. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a seguir adelante, a recibir lo que Dios tiene? ¿A cuánto Dios les ha hablado hoy? Bueno, hay bendición para tu vida, ¿eh? Hay bendición para tu vida. Somos gente de Dios que vamos por más y sabemos entender y leer la voz de Dios, ¿sí? Este fue el mensaje del Ministerio Vida para Todos, en vivo desde una de nuestras reuniones.